Sean bienvenidos a el video del día de hoy. En este video vamos a hablar acerca del tema de acotados y sus clasificaciones. Primero vamos a definir qué es una acotación. La acotación es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo que determinan la forma y dimensiones de una pieza. La acotación es una operación muy importante, en la que no se puede olvidar nada ni cometer ningún error. La acotación debe de ser clara y no llevar a confusión. Aquí nos dice la definición de que la acotación va a ser el conjunto de líneas, signos y cifras que me van a indicar lo que son las medidas y dimensiones de un objeto. En este caso pues vemos dos imágenes, uno que me va a representar la forma incorrecta de hacer la acotación y otra donde me va a indicar la forma correcta. A continuación vamos a ver todas las partes que lleva lo que es una correcta acotación, así como también los diversos sistemas que pueden existir. Primero vamos a ver lo que es la línea de cota. Esta línea sirve para soportar las medidas encima de ellas. Colocaremos la cifra que indica la dimensión de esa medida. Se trata de una línea fina que es paralela a la superficie a medir o bien perpendiculares a las aristas del cuerpo o a las líneas auxiliares de cota. Muy bien, en la ilustración nosotros vemos acá lo que es en color azul la línea de cota, que esta me va a indicar lo que es la dimensión de ese lado. Vemos acá este objeto acá, y dentro de cada uno pues, de sus lados me va a indicar la línea de cota, que es la línea que está rellena de color azul, y esta dice que es paralela a la medida. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a colocar junto a la medida de nuestro objeto, al lado de nuestro objeto. Vamos acá, por ejemplo, vamos acá, y sobre esta línea de cota va lo que es la cifra de cota. La cifra de cota es el valor que me va a indicar la medida de ese lado. Vemos acá entonces esta línea de cota que me va indicando la medida de este lado, 46. También vemos acá otra línea de cota que me está indicando 24, y también vemos acá este otro lado junto con su línea de cota que me está indicando 47, y acá también tenemos una línea de cota y me está indicando que la medida de este lado es de 11. Recordemos, las líneas de cota tienen que ir paralelas a lo que es la línea del lado de nuestro objeto. Ahora veremos acerca de la línea auxiliar de cota. Es la línea que marca los límites de la línea de cota. Nos indica en dónde empieza la medida y en dónde acaba. Es una línea fina perpendicular a la superficie a medir, y de la misma forma perpendicular a la línea de cota. Muy bien, entonces acá vemos remarcado en azul lo que son las líneas auxiliares de cota, y estas me van a indicar en dónde empieza y dónde finaliza lo que es la medida de nuestro objeto. Tenemos acá el mismo objeto con las mismas líneas de cota, y las líneas auxiliares serían las que me van a indicar en dónde empieza y en dónde termina lo que es la medida. Acá, si se fijan bien, acá tenemos también nuestras líneas auxiliares de cota acá, y me van a indicar en dónde empieza y en dónde finaliza la medida. Ahora veremos lo que es la cifra de cota. Es el número que marca la medida. Tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error. Tiene que estar apoyado sobre la línea de cota y rotulado. No sirve con la escritura normal. Acá vemos entonces la misma figura y vemos también lo que es la línea de cota y las líneas auxiliares de cota. La cifra de cota es el valor o el número que me va a indicar el valor de la medida de mi lado, y esta se debe de colocar sobre la línea de cota. Si se fijan bien, acá tenemos nuestra línea de cota y sobre esa línea nosotros tenemos la cifra de cota, en este caso 47. De este lado también tenemos nuestra línea de cota, y recuerden, sobre la línea tiene que ir la cifra de cota, 24.
Acá también tenemos nuestra línea de cota. Sobre esa línea nosotros tenemos la cifra de cota 46. Acá también tenemos lo que es nuestra línea de cota y sobre la línea tenemos el valor de la cifra de cota, en este caso 11. Acá el punto clave es que la cifra de cota va sobre la línea de cota. Ahora veremos acerca de la flecha de cota. Es el elemento donde finalizan las líneas de cota. Sirve para indicar de dónde a dónde llega la dimensión de esa cota, aunque no siempre finaliza en flecha. Como se ve más detalladamente en el apartado elementos de acotación, hay otros elementos que sustituyen a las flechas. En este caso estamos hablando de las flechas que van a indicar en dónde finaliza lo que es la línea de cota. Entonces, en este ejemplo nosotros estamos viendo que únicamente se utilizan flechas, pero también se pueden utilizar otros signos. En este caso solo vemos lo que son las flechas de cota. En este caso están remarcadas con color azul. Si ustedes se fijan bien, al momento de que finaliza lo que es la línea de cota, hay una flecha al final en cada extremo que me van a indicar que ahí finaliza lo que es esa medida. Tal y como lo vemos acá, tenemos lo que es nuestra línea de cota, al final tenemos dos flechas y esta me está indicando que esta dimensión o esta medida es de 20. Acá tenemos lo mismo, tenemos esta otra dimensión, tenemos las flechas de cota y estas me van a indicar en dónde termina y en dónde comienza esta medida o esta dimensión, en este caso es 18. De la misma forma tenemos esta parte de acá, también tenemos estas otras partes de acá y también acá tenemos lo que son las flechas de cota. Y recuerden, la cifra de cota se coloca sobre la línea de cota. Ahora veremos lo que son las líneas de referencia. Estas sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. Las líneas de referencia sirven para unir el elemento que despiece con su pieza correspondiente, por esto no son muy utilizadas en el dibujo del conjunto. Una línea de referencia que va desde la marca a un punto o una flecha. Muy bien, estas líneas tienen básicamente esta forma y estas sirven para indicar alguna nota, ya sea para explicar la forma de alguna parte de nuestro dibujo o también pues para indicar un valor dimensional, o sea, un valor que probablemente pues no se pueda acotar. A continuación veremos los sistemas de acotación. Los sistemas de acotación son las formas que podemos nosotros utilizar el acotado para poder realizarlo en un dibujo. Primero veremos lo que es la acotación en serie o en cadena. Esta acotación se llama así porque se realiza poniendo las cotas una a continuación de la otra. Esta acotación puede acarrear algún problema por la posibilidad de acumulación de errores, ya que cada elemento se acota a partir del anterior, por lo que es conveniente acotar el total. Este sistema de acotación no es muy recomendable. Vemos acá entonces un objeto en donde si nosotros lo dibujamos y colocamos lo que son las dimensiones, lo que hacemos es en este sistema colocar todas las cotas una tras otra. Quiere decir que donde termina una, comenzamos la otra. Termina una, comenzamos la otra y así hasta llegar al final del objeto. En este sistema de acotación también es muy recomendable colocar una cota que me marque la dimensión de todo el objeto, tal y como lo vemos acá. Tenemos acá una línea de cota que me va a representar 117, que es la medida total de mi objeto. Vamos a ver ahora la acotación en paralelo. Se busca que este sistema evite los errores que se pueden cometer en el sistema anterior. En este sistema de acotación utilizamos una línea auxiliar de cota que sirva como plano base de medida. Este plano será un elemento común para las cotas utilizadas en este sistema. De esta forma las cotas se colocan en forma paralela. Este sistema nos ayuda a que no se acumulen los errores,
como en el caso de la acotación en serie, ya que todas las cotas son independientes a las demás. Vemos acá entonces un ejemplo donde tenemos este objeto y su respectivo dibujo, en donde las cotas en este caso pues identifican de esta forma a cada una de las partes o de las dimensiones de mi objeto. Entonces en este caso tenemos una cota que me va a identificar a cada dimensión o a cada medida, tal y como lo observamos en esta imagen. Ahora veremos la acotación combinada. Este tipo de acotación se crea combinando los dos sistemas anteriores. Unas cuantas cotas, las que menor error puedan dar, se utilizan con el sistema de acotación en serie, mientras que las otras cotas convenientes para la fabricación se utilizarán con la acotación en paralelo. La acotación combinada es el sistema más empleado, ya que nos permite satisfacer las exigencias de construcción y verificación. Este sistema nos ayuda a que no se acumulen los errores, como en el caso de la acotación en serie, ya que todas las cotas son independientes de las demás. Vemos acá entonces este ejemplo en donde utilizamos una acotación donde combinamos la acotación en serie y la acotación en paralelo. Esto nos ayuda a que nosotros podamos realizar de mejor manera lo que es la acotación de un objeto. Y esto pues nos evita varios errores, ya que no hay ninguna confusión como en la acotación en serie, y nos permite colocar de mejor manera lo que son las dimensiones del objeto sin evitar ninguna confusión. Ahora veremos la acotación progresiva. Si la pieza que debemos acotar es del tipo de la que tenemos adjunta, se puede utilizar la acotación progresiva. Se trata de una variación de la acotación en paralelo. Se basa en la utilización de una única línea de referencia tomada como origen de todas las cotas. Se trata de la cota 0. El resto de cotas están referenciadas a este punto. Entonces, tenemos acá un objeto en el que tenemos agujeros dentro del cuerpo. Entonces, tenemos acá lo que es nuestro dibujo que representa el objeto, y para realizar este tipo de acotación utilizamos lo que es una cota 0. En este caso tenemos de este lado la cota 0, y estas van a hacer referencia a los centros de lo que son los agujeros, y a partir de la cota 0 nosotros sacamos lo que son las dimensiones de cada una de las piezas de nuestro dibujo, tal y como observamos acá. Y luego pues se colocan las cotas en serie para identificar la dimensión de cada uno pues, de los agujeros. Ahora veremos la acotación por coordenadas. Basado en el sistema de acotación progresiva, este sistema está recomendado para cuando tengamos piezas con superficies en ángulo recto. La acotación por coordenadas se realiza refiriendo cada elemento a un origen de coordenada 0, que será el punto de intersección de los planos de base de medida X, E, Y. Entonces, si nosotros necesitamos representar objetos tal y como lo observamos en esta ilustración, si se dan cuenta tienen varios orificios o agujeros. Para representarlo utilizamos esta acotación por coordenadas. En este caso tenemos dos coordenadas. X vamos a llamar a la base o al lado de la parte de abajo, y coordenada Y a la altura. Para esto utilizamos lo que es una pequeña tabla en donde vamos a indicar lo que es el valor de cada uno de los agujeros, colocándoles un número, y dentro de la tabla vamos a indicar la medida. Esta acotación se utiliza básicamente utilizando una tabla extra a nuestro dibujo. A continuación veremos algunos ejemplos de acotación. Recuerda que la acotación es una operación de máxima importancia porque define la forma y las dimensiones de una pieza. La acotación es el conjunto de líneas, cifras, signos con la que determinamos las dimensiones y formas de las piezas. Acá vemos entonces el ejemplo número 1, donde tenemos este objeto, y recuerden que los elementos de la acotación se encuentran en lo que son líneas auxiliares de cota,
la línea de cota, las flechas de cota y la cifra de cota. Las cifras de cota se colocan en la parte de arriba de la línea de cota y las flechas de cota me van a indicar de dónde empieza a dónde termina lo que es la medida. Acá vemos entonces otro ejemplo. Tenemos los mismos elementos de la acotación, línea de cota, líneas auxiliares de cota y lo que es la cifra de cota, también las flechas de cota. Acá vemos otro ejemplo, en este caso utilizamos el sistema paralelo también y vemos que tenemos las mismas partes. No se nos olvide lo que son las líneas auxiliares de cota, nuestra línea de cota, flechas de cota y las cifras de cotas. Las cifras de cota siempre van en la parte de arriba de la línea de cota. Acá también tenemos otro ejemplo. Actividad. Dibuja en tu cuaderno. Puedes utilizar también una hoja de cuadros de cualquier tamaño. Las siguientes figuras y luego coloca la acotación utilizando el sistema combinado, serie y paralelo. Acá tenemos 6 figuras en donde ustedes van a colocar lo que es el sistema de acotación, todos los elementos que conlleva, las líneas auxiliares de cota, la línea de cota, las flechas de cota y lo que son las cifras de cota. Entonces van a dibujar todas las figuras y van a colocar todos los elementos para realizar la respectiva acotación. ¿Qué medidas van a colocar? Acá en este dibujo ustedes pueden observar que tienen cuadros, ¿verdad? Entonces cada cuadro va a simbolizar una unidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué medida le voy a colocar a esta primera figura de este lado? Voy a contar la cantidad de cuadros. 1, 2, 3 y 4. Entonces la medida que voy a colocar de este lado va a ser 4. De la misma forma acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4. Acá también 1, 2, 3, 4, 4 y acá 4. Entonces vamos a contar los cuadros para colocar lo que es la cifra de cota. Muy bien. Entonces eso sería todo por esta semana y cualquier duda o comentario pueden hacérmela a través de un mensaje. Y eso sería todo por esta semana y nos vemos en la próxima.